Dile a tu vecino, llegaré a mi destino. Dile, llegaré a mi destino. ¿Cuántos creen eso? Dios me ha dado el privilegio de poder ministrar en diferentes lugares, en hogares, iglesias, al aire libre, en coliseos, en estadios, radio, televisión. Y en cada momento puedo ver la mano de Dios y el cumplimiento de lo que Dios me habló. Y yo quiero abanicar su llama en estos próximos minutos para decirle que Dios va a cumplir lo que Él te habló. A pesar de lo que estamos pasando ahora todos, Dios está en su trono. Y hay una porción bíblica que se encuentra en Génesis capítulo 12, los primeros 5 versículos. El versículo 1 dice: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra. Dile a tu vecino, para ver tu promesa tienes que moverte. Versículo 1 le dice, vete, muévete a una tierra que te mostraré. El versículo 2, haré de ti una gran nación, te bendeciré, serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot se fue con él. También él tenía 75 años y partió hacia Harán. Versículo 5. Tomó a su esposa, su sobrino y todas sus posesiones. La última parte del versículo 5 dice, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. El destino era Canaán y llegaron a su destino. Fíjese, antes de llegar, ya el escritor dice, salieron y llegaron. Y yo quiero decirle a usted que antes que usted salga, Dios siempre nos habla del futuro. Viene a nuestro presente, nos habla en el presente, pero nos da una palabra que va a acontecer. Génesis 15, versículos 13 y 14 dice, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. 2 capítulos antes, él está hablando de promesa, de bendición, y ahora 2 capítulos después, le está hablando de opresión. Versículo 14, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Entrarán en la opresión, pero van a salir. Hay un mensaje que desarrollé unos días atrás y yo le puse por lema que para experimentar el sueño hay que atravesar la pesadilla. Para experimentar el sueño hay que atravesar la pesadilla, pero eso es otro mensaje, yo no voy a predicar eso hoy. Yo quiero hablarle de mi jornada. Y mientras voy hablando de lo que Dios ha hecho en mi vida, yo quiero que usted se acuerde de donde Dios lo sacó a usted. Todo lo que usted ha atravesado, todas las tormentas, las crisis, que Dios te ha agarrado por la mano y te ha dicho, yo estoy contigo. En medio de tu dolor, en el momento que tú quieres ya terminar, me quiere dar la espalda, yo estoy aquí. Qué lindo es Dios. Porque la realidad es esta,
que el enemigo ha tratado de eliminarnos desde el momento que nacimos. Cuando yo nací con una enfermedad. Y cuando estuve descubriendo esto, es una enfermedad que es de 1 en 1.000.000. Una enfermedad en la piel, donde partes de mi cuerpo yo empecé a perder la piel, empecé a perder el cabello. Los doctores le dijeron a mi mamá, yo nací en un pueblo pequeño, se llama Lakewood, en el estado de Nueva Jersey. ¿Alguien de New Jersey aquí? Por lo menos dos, tres, all right. Jersey. Entonces, en ese pueblo yo nací y tenía esta enfermedad. Se fue empeorando la situación. Mi mamá me llevó a diferentes doctores en el estado de Nueva Jersey, en Nueva York, pero nadie pudo conseguir algún medicamento, alguna forma de traer sanidad a mi cuerpo. Mi situación era tan grave que yo no podía tener ropa puesta por causa de la sangre y el pus, se me pegaba la ropa. Mi mamá me tenía envuelto en una sábana. Y ella un día dice, pues me voy para Puerto Rico porque los doctores han dicho no hay remedio. Ella es de Arecibo. Y cuando llega a Arecibo, va donde mi tatarabuela. Yo siempre digo esto, que mi tatarabuela es una anciana. Cuando Pentecostés llegó a Puerto Rico, ella fue una de las primeras que dio su corazón al Señor. Ella era una anciana de oración, tenía una línea más clara que AT&T conectada con Dios. Aquella anciana entendía algo. Ella no era pastora, no era un evangelista, no. Aquella anciana entendía que cuando Jesús dio poder y autoridad a la iglesia, no solamente fue al apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, fue a la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia aquí? Entonces usted tiene poder y autoridad. Ella no llamó al pastor, ella no me llevó a un evangelista, una cruzada, no. Ella se encerró en su habitación en ese momento, porque la fe es ahora. ¿Cuántos necesitan que Dios abra la puerta ahora? Que Dios haga el milagro ahora, que Dios restaure ahora. La fe es ahora. En inglés dice now faith is. Toda la noche estaba orando. Y temprano en la mañana, cuando mi mamá llega a la habitación y entra y me quita la sábana, Dios hizo un milagro creativo. No estoy hablando, por eso yo creo en milagros creativos. Porque hizo un milagro creativo. Yo tenía piel nueva y cabello nuevo. Ese es el poder de Dios. Y decir algo así en esta época que estamos viviendo, donde todo es lógica y razonamiento. Mira, hermano, necesitamos lo sobrenatural como nunca lo hemos necesitado. Y yo creo que el poder de Dios se está levantando como una ola, y la iglesia se va a levantar con el poder del Espíritu Santo y declarar el poderío de Dios. Pero Dios tenía un propósito con mi vida, como lo tiene contigo. Trató de eliminarme desde el principio. Pero cuando uno lleva el propósito de Dios sobre de uno, se van a levantar las tormentas, las pesadillas. Uno va a tener que atravesar las pesadillas. The nightmare. Yo no sé de usted, pero yo le creo a Dios. I really do. Yo no me paro aquí y le digo que yo no tengo mis momentos débiles. No, los tengo cada rato. Pero le creo a Dios. El profesor en la universidad me enseñó y me dijo, Oscar, cuida tus áreas fuertes, no las débiles. Porque las débiles tú siempre vas a correr a Dios. Y la fortaleza del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Son las áreas fuertes. El que piensa que está firme, mire.
Ese profesor me puso a bailar. Porque antes de la caída es la altivez. Cuida tus áreas fuertes. Donde crees que eres fuerte, cuídate. Pero Dios fue tratando con mi vida. Ese milagro yo no sabía nada hasta como a la edad de 10, 11 años de edad, cuando mi mamá me lo cuenta. Y me dijo, Dios tiene propósito contigo. Yo dije, ok, whatever that means. Ellos me forzaban a ir a la iglesia. Yo no quería ir a la iglesia. Aprendí a tocar un instrumento con mi papá y ahí estaba al lado con mi papá tocando en la iglesia. De vez en cuando cantaba. Pero un día, en el pueblo de Lakewood, hubo un joven que él iba a otra iglesia. Y ya yo estaba entrando ahora el primer año de la escuela superior, a freshman in high school. Yo dije, wow, voy para la high school ahora con los muchachos grandes. Y yo estoy con mis amigos el primer día de la escuela, estoy en el pasillo. Y yo me acuerdo que ellos no iban a la iglesia, ellos ni sabían que yo iba a la iglesia, porque me avergonzaba del evangelio. Y ahí estoy hablando con ellos, de momento yo oigo una voz a lo largo del pasillo que dice, Oscar, Dios te bendiga. Y me paralicé porque no quise mirar, y mis amigos dicen, hey, te está llamando a ti. Dice, no, a mí, that's another Oscar, ese es otro Oscar. Y dijo, Oscar, y cuando me viro para mirar, yo lo veo, tiene su Biblia, tiene tratados, lo más contento brincando así, Dios te bendiga, hermano. Yo dije, ahora me está llamando hermano. Yo dije, eso es para la iglesia. ¿Qué es lo que él hace haciendo ese saludo aquí en la escuela? Está loco. Y de momento empieza a correr hacia mí para hablar conmigo. Y cuando yo veo que él viene corriendo hacia mí, yo me voy huyéndole. Y me le escapé. Todo el día él estaba buscándome y yo huyéndole como si la FBI estaba detrás de mí. Y llego a la última clase del día y estoy en el pasillo así mirando, casi sin oxígeno, mirando, ok, me le escapé y sonó el timbre, entré a la clase. Pero cuando entro a la clase, imagínense quién estaba ahí. No lo tenía en ninguna clase todo el día, pero en la última clase él estaba ahí. Usted puede correr y correr y correr y correr, pero cuando Dios tiene propósito contigo, el propósito de Dios se va a dar. Y él está sentado y cuando yo entro me dice, Oscarito, Dios te bendiga. No tuve otro remedio que sentarme y escucharle. Y él empieza a hablarme de testimonio y experiencia. Me saca la Biblia y empieza, mira lo que Dios me mostró. Y eso es una conversación que yo digo, pero espérate, él va a la iglesia y yo voy a la iglesia también, pero hay una diferencia entre nosotros. Y todos los días esa palabra fue sembrada en mi corazón. Él fue sembrando la semilla de la palabra de Dios en mi corazón. Hasta el punto donde ahora él no me buscaba a mí, ahora yo lo buscaba a él. Y un día, me acuerdo, el 20 de agosto 1904, a la 1 de la mañana, él me dice, tú tienes que tomar una decisión final. Me confrontó, me dice, yo sé que tú vas a la iglesia, tú tocas en la iglesia, tú cantas en la iglesia, pero esto no es de ir al templo. Esto es de ser del parte del cuerpo de Cristo, de tener una relación con Jesús. Y me citó Isaías 55:6 que dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Ahora puedes buscar a Dios. Quiero decirle algo, yo creo en la venida de Cristo. Yo creo que Jesucristo viene otra vez. No sé cuándo. La gente se inventan fecha. Nuestros ojos deben estar siempre en Jesús, porque el único que sabe es Dios. Él es el único, dice la Biblia, que sabe el tiempo y la hora, el día. Pero Él viene otra vez y va a llegar el momento cuando la iglesia será arrebatada.
Y entonces van a buscar a Dios y no lo van a encontrar. Todavía Jesucristo no ha venido. Entonces ahora es que se puede buscar a Dios. Este es el momento de correr hacia Dios. Y yo entregué mi corazón al Señor ese día. Próximo año. Yo no dije esto en el primer servicio, pero el próximo yo era más loco que el que me trajo a los caminos del Señor. Porque yo no sabía predicar, yo sabía algunos 2 o 3 versículos. Yo tenía mi Nuevo Testamento, tenía tratado y yo compartiendo porque sentí ese amor. Entonces yo dije, yo quiero compartir, no sabía cómo compartir el evangelio. Y yo miraba a los predicadores de mi iglesia y ellos predicaban con esa voz fuerte y gritaban y ponían esa cara misteriosa. Y yo dije, yo voy a predicar en la escuela, yo le voy a predicar a estos jóvenes. Y yo me paré, Richie, en la banca de la gimnasio, la clase de gimnasio. Y entonces yo los señalé y yo, arrepentíos. Y ellos me miraban y convertíos porque el reino de Dios se acerca. Y los miraba bien serio. Y se burlaban de mí. Lo que no dije al principio, en el primer servicio, es que yo me entristecía porque se iban burlando de mí. Pero el próximo dije, no, yo voy a predicar otra vez. Entonces, en la iglesia donde yo me crié, era una iglesia bilingüe hasta el día de hoy. Y venían muchos afroamericanos y se predicaban con el órgano. Entonces, pues yo, si no me funcionó ayer, yo voy a tratar como predica este predicador. Y yo me paré otra vez ahí en la taberna. Hey, Jesus is the way. Y empiezo a predicar y me dice, ¿qué le pasó, Oscar? Está loco. Yo caminaba por el pasillo y decían, there comes Jesus, there comes the preacher. Un día yo entré a la clase. Mire, yo entré a la clase y un muchacho grande, fuerte y feo, me llevó a una esquina y me dice, esto era la historia de David y Goliat otra vez. Y yo lo estoy mirando así, él me tiene en una esquina. Entonces yo entendía, yo me pasaba en la calle también. Esto de estar en la esquina, este no viene a orar por mí. Y entonces pues yo, ¿sabe? El flaco se cuadró un poco. Y entonces él me dice, ¿dónde tú consigues tu cosa? Y yo, ¿de qué tú hablas? Y él se acercaba, no, ¿cuál es tu conexión? O sea, yo estoy, de alguna forma, este me va a dar y yo estoy listo. ¿Dónde tú consigues tu cosa? ¿Cuál es tu conexión? Yo dije, ¿de qué tú hablas? Y él me dice, no, porque tú entras aquí en una nota todos los días. ¿Qué tú dices? No, porque yo sé que tú estás tomándote algo, porque tú entras aquí sonriendo, hablando con todo el mundo. Entonces yo caí en cuenta. Ok, un momento. Entonces, yo fui a mi mochila, agarré mi Biblia y lo llevé para mi esquina ahora. Y yo dije, ven acá, te voy a decir lo que yo me inyecté. Se llama el Espíritu Santo. He sido inyectado con la sangre de Cristo y pude dirigir a jóvenes a los pies de la cruz. Y ahí fui predicando y aprendiendo. Y nuestra iglesia dio un viaje misionero. Y ahí el pastor Rosado y yo fueron nuestro primer viaje misionero. Y yo fui como músico y acompañar el grupo. Pero algo surgió allá en la República Dominicana. Bueno, me bautizaron en las aguas allá. Y también el llamado de Dios ocurrió allí. Caminando por un barrio donde no hay agua, no hay luz, diferentes barrios que atravesamos en aquel tiempo, se despertó esa llama. Cuando yo regreso, cuando salía de la escuela, yo me iba al templo
porque estuve buscando dirección de Dios. Señor, dirígeme. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Sé que tienes algo para mí. Sé que tú tienes algo para mí. Y ahí comienzo a predicar con los jóvenes en aquel tiempo. Y Dios empieza a abrir puertas y empiezo a ir a diferentes pueblos alrededor ahí en el estado de Nueva Jersey, diferentes ciudades. Y luego regreso a la República Dominicana ahora como predicador. Y yo estoy predicando y estoy viendo Dios desarrollando mi vida. Dios me había mostrado en mi cuarto lo que Él iba a hacer. Pero lo que yo no entendía cuando Él me lo mostró era todo lo que yo iba a atravesar. Todo el proceso. Y eso a veces no lo entendemos. Yo te predico de sanidades y milagros no porque lo leí. Lo he leído y lo sigo leyendo y me sigo educando. Pero yo te lo predico porque este cuerpo ha sufrido varias enfermedades. Una de ellas es que se me colapsaron los pulmones 3 veces. A la edad de 18 años, a la edad de 19 años, a los 20 años de edad. Tuvieron que traer un especialista y tuvieron que engrapar mis pulmones a mis costillas. En ese mismo proceso, nuestra familia fue destruida. Cada cual tomó su lugar. Mi papá su camino, mi mamá su camino, mi hermana su camino y yo el mío. Y yo me acuerdo que yo regresé a la casa donde vivíamos. La casa estaba vacía. Yo fui por última vez. Y yo me acuerdo que lo único que había en aquellas habitaciones eran memorias. Bueno, Pastor Rosado sabe. Y lo único que estaba en esa casa era un piano viejo. Y era como aquella casa se llenó como de unas tinieblas. Y yo empiezo a sentir y a decir, ¿para qué servirle a Dios? Si tomé la decisión de servirle, de predicar, entrar en el ministerio, mira todo esto lo que me ha pasado. Pero como el profeta le dijo a la viuda, declárame qué tiene en tu casa. Solo una vasija de aceite. Tengo un poco de aceite por ahí. Declárame. No sé lo que está pasando ahora, pero declárame que tiene en tu casa poco fuerzas nada más. Tengo una alabanza que me queda antes de ya entregarme. Tengo un poco de unción que me queda. Un poquito. Dios es un experto en tomar lo pequeño y engrandecerlo. Y con lo poquito que tenía me senté en el piano y empiezo a adorar al Señor. En medio del dolor, en medio de mis lágrimas, en medio de donde ya yo iba a tomar la decisión de decir, no le voy a servir más. Estoy adorando al Señor sin querer alabarle. Pero lo hice en fe. La fe no se siente, hermano. La fe es sobrenatural. Y adoro al Señor y de momento aquella casa que estaba llena de tinieblas se cambió en la gloria de Dios. Y yo empiezo a sentir la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo Jehová estaré contigo para siempre. Yo cerré ese capítulo de mi vida. Pero si yo no hubiese tomado esa decisión, porque yo tenía que pensar en lo que Dios me había hablado. Y usted tiene que pensar en el sueño, en la visión, en la palabra profética que Dios te habló. Yo estoy hablando de aquella palabra que no se ha cumplido todavía. Que quizá usted ha agarrado esa palabra y la ha encerrado en un closet.
Un armario, lo encerraste porque es imposible que se va a cumplir. No, saca esa palabra. Porque si fue Dios, es imposible que no se cumpla. You think God is a liar? ¿Usted cree que Dios es mentiroso? No. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 9 versículo 18: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Le dice: Timoteo, acuérdate de la profecía, acuérdate y habla esa profecía, declara esa profecía, pelea con esa profecía. Y yo le digo a usted en este día: agarre la profecía, agarre la palabra de Dios y pelee, porque lo que Dios te habló se va a cumplir. No, lo voy a repetir: lo que Dios te habló se va a cumplir en tu vida. En medio de esto estoy luchando. Hogar destruido, enfermedad en los pulmones. Tuvieron que engrapar mis pulmones a mis costillas. Y actualmente estoy así, con los pulmones engrapados a mis costillas. Pero mira, grito como si nada, porque la mano de Dios está sobre mi vida. Y usted está en pie porque la mano de Dios está sobre tu vida. Usted todavía está respirando porque la mano de Dios está sobre tu vida. Entendemos, y esto lo hemos escuchado por años, que los procesos no son fáciles. No son fáciles. Pero a medida de yo que seguía, Dios sigue abriendo puertas. Y yo empiezo a viajar a través del mundo y empiezo a ver vidas transformadas por el poder de Dios. Le abro mi corazón porque cuando esto del COVID comenzó, la lucha mental que yo tenía, uno creyendo en sanidades y milagros y viendo los milagros antes de COVID, estoy hablando. Y ahora tanta gente que se ha ido con el Señor. Y era como el enemigo ahí atacándome. ¿Para qué orar? Pero agarré la profecía. El diablo, tú eres un mentiroso. Y usted sabe, yo me paso viajando y no pude viajar. Tuve como un año más sin viajar, sin tener eventos. Todo era a través ahora de Zoom. Pero no era lo mismo. Pero cuando el momento llegó para comenzar a viajar, empecé a ver más milagros como nunca había visto. La realidad que vivimos, hermano, es que algunos se fueron con Dios. Seres queridos, amigos, pastores, amigos míos, no están aquí hoy. Pero tengo que seguir creyendo. No puedes parar de creer. Hay que mantener los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando mi hijo tenía 6 años, se quebró el brazo derecho. Se lo dislocó en la área del codo. Lo llevamos al hospital. Trataron de enderezarle el brazo, no pudieron. Para hacer la historia larga corta, tuvieron que hacer una cirugía donde tuvieron que abrirle el brazo completo. Pero antes de llevar la cirugía, mi hijo me mira y ahí en la cama me dice: papá, ora por mi brazo para que Dios lo sane. Porque él sabía, yo le contaba todos los milagros de lo que Dios estaba haciendo en las cruzadas. Y el otro hijo, Isaac, me jalaba la camisa. Sí, papá, ora por él y vámonos. Esa es la fe de ellos y esa debe ser nuestra fe. Pero el evangelista estaba luchando.
orando por tanta gente, viendo los milagros. Ahora estoy luchando para orar por mi hijo. Como a las 4 horas después de salir el cirujano sale del cuarto de operación, nos dice: pude salvarle el brazo porque me había dicho, yo voy a entrar con él, pero es posible que voy a tener que amputarle el brazo. Yo no sé si el obispo Candelario se acuerda. Yo recibí una llamada del obispo Candelario en un servicio de oración en la Kennedy. Y me dijo: Oscar, pon el teléfono sobre tu hijo. Oh, thank you, Jesus. Y esta congregación empezó a clamar. Mi hijo salió. El doctor dijo: le salvé el brazo, pero el brazo está abierto completamente. 4 días va a tener que estar así. Yo tenía que estar en Filadelfia, ya yo iba a cancelar. Mi esposa dice: no cancele. Vete que yo me quedo con el niño. Voy a Filadelfia. Era 3 días. El último día, antes de predicar, Dios me dice: haz el llamado. Yo hice el llamado. Pasaron como 25 personas a entregar su vida al Señor. Los despedí para el asiento para yo comenzar a predicar. Y una señora se queda ahí al frente y dice: señora, ¿puedes regresar? Me dice: no, tú tienes que orar por mi brazo derecho que me quebré el hueso. El mismo brazo de mi hijo. Yo empiezo a orar por ella. Y yo sentí una autoridad, una unción que vino sobre de mí. Y yo grito: David, tu brazo está sano. Ella me miró como si estaba loco. ¿Qué le pasa a este? ¿Quién es David? Pero ella no sabía lo que yo estaba pasando. Pero orando por el brazo de ella, estoy orando por el brazo de mi hijo. Y yo dije: levanta el brazo en el nombre de Jesús. Y ella ahí luchando y en el nombre de Jesús. Y de momento el brazo salió. Y ella empieza parecía que iba a volar. Yo dije: esta parece que va a volar ya pronto. Y Dios sanó el hueso de ella. Y Dios me habló y me dice estas palabras: encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. Me dan 5 minutos más. Ese mismo hijo, David, a los años, porque el enemigo va a seguir atacándote. A los años lo llevo al dentista. El dentista dice: mira, hay algo raro aquí, llévalo a la emergencia ahora. Cuando lo llevamos a la emergencia, lo examinaron y nosotros somos intérpretes en el hospital aquí en Orlando Health y también en la corte. Y nosotros entendemos el protocolo de los oncólogos. Cuando vino una oncóloga que nos dice, la conocemos a ella, dice, y vino con el equipo, nosotros sabemos. Y me dice: I'm sorry, pero es un tumor y creo que es canceroso porque se está comiendo el hueso. El mismo muchacho del brazo. Vino un cirujano para llevarlo para hacerle la biopsia, gracias. Y agarró el primer tejido. Nada. Y él me dijo: esto es 20 minutos nada más. Y nosotros orando en la sala de espera. 20 minutos. Pasó 1 hora y luego él salió y dije: ¿qué pasó? Y dice: no, es que está sangrando mucho. Ya enviamos un tejido y no, el patólogo dice: no, dame otro. Y 5 tejidos completos. Duró casi 4 horas con mi hijo. A las 2 horas ya yo no era evangelista. Yo era papá. Yo le decía: get out of there. If you don't know what you're doing, we'll find someone else. Y a las 4 horas dice: ok, todo está bien, ahora tenemos que esperar que nos envíen. Ahora, yo quiero que entiende esto, porque habían 3 en el equipo. Uno de ellos ya había hablado con mi hijo antes de entrar a la sala de operaciones para ponerle el porte para comenzar la quimioterapia. Yo dije: ok, Lord. Y cuando él sale, el señor, el cirujano que le iba a poner el port, dice, se sentó con mi esposa y yo en un salón. Dice: yo voy a decir una cosa.
aquí no hay confirmación de que tu hijo, que lo que él tiene ahí es cáncer. Y me dice, yo no le voy a poner el port. Y se para y nos dice estas palabras, y te voy a decir esto antes que me vaya. La oración funciona. Just like that. Prayer works. Oramos. El proceso era largo. Tuvieron, mire, aquel cirujano, fulano de tal, le dijo a mi esposa, esto es cáncer. Esto parece cáncer, huele a cáncer, tiene que ser cáncer. Yo he estado en esto 20 años. This gentleman does just not know me. Entonces, I'm sorry, pero era el diablo encarnado. Y cuando él nos dice eso, yo estoy pensando, la profecía, agarro, no, Dios, tú has prometido. Empiezo a luchar. Y el proceso es que le iban a quitar la parte del techo de la boca, la mitad completamente, y dejarlo así por varios años. Nosotros oramos. Yo tengo un primo que es cirujano vascular, y él me dijo, llévalo a este otro cirujano. Lo examinó, vio las placas donde estaba el tumor. Era un tumor, pero no era canceroso. Y el tumor le estaba comiendo el hueso. Y yo me acuerdo que cuando nos dijeron que lo llevara a este otro doctor, lo examinó. Él dijo, yo voy a hacer mi propia examen. Y cuando él hace el examen, él ve las placas donde está el tumor. Y cuando hace las placas nuevas, dice, mira esto, no hay nada. Desapareció el tumor. This gets better. Esto se pone mejor, porque yo le dije a mi hijo, ¿para dónde quiere ir? Quiero comer pancakes. Y lo único que estaba abierto en aquel momento era IHOP. Fuimos ahí y la mesera viene. Lo primero que ella me dice en inglés, she says, my name is Miracle and I have come to serve you. Cuando miré el nombre de ella, así en inglés, Miracle. Miré a mi hijo, él me miró y dije, esto es Dios. Esto es Dios, porque el milagro vino a servirnos, aleluya. Y yo le digo a usted, yo no sé lo que estás pasando, pero agarra lo que Dios te habló, agarra la profecía y pelea la buena batalla, porque Dios va a cumplir el destino suyo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, llegaré. Diga, llegaré a mi destino en el nombre de Jesús.